Ezequiel capítulo 1, y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el año quinto del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, con 2 se tocaban entre sí y con 2 cubrían su cuerpo. Cada uno iba de frente hacia adelante. A donde quiera que iba el espíritu iban ellos, sin volverse cuando andaban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Era como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en 4 direcciones, las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez se detenían, bajaban sus alas. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono y de aspecto como de piedra de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto,
había una figura como apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. El Señor bendiga su palabra. Antes que llegaran las cámaras digitales y los smartphones, teníamos cámaras de rollo. ¿Se acuerdan? Los más viejitos. Si usted no tuvo una cámara de esas, yo le regalo una. No, ya las descontinuaron. Lo siento. Y capturar imágenes con ellas se hacía con más cuidado porque tenías un número limitado de fotografías por tomar. Y vaya uno si uno le metía el dedo al lente. ¿No les pasó? Cuando se revelaban. Ahora con la desaparición de estas cámaras también disminuyó el deseo por ver álbumes de fotos. Ahora con el casi ilimitado número de fotos que se pueden tomar con un celular, ya no parece tan significativo ver fotos y recordar. Sin embargo, cuando lo hacemos, cuando vemos fotografías, esas fotos exclusivas que se tomaban, hasta le hacemos exégesis a esas fotos. Recordar lo que muestran esas fotos se vuelve significativo, produce en nosotros sensaciones de alegría y nostalgia a la vez. En ocasiones quisiéramos trasladarnos a esa época, ¿no? Y revivir ese momento. Con las fotos actuales lo podemos hacer, por supuesto, pero no es habitual que tomemos la carpeta de archivos en la computadora y nos pongamos a ver fotos digitales. Ya no son 12 o 36 fotos exclusivas. Ahora son 200, 300 fotos que no generan la misma sensación a cuando tenemos pocas imágenes. De hecho, esas fotos reveladas, impresas, o de ese número de fotos impresas, hay una que puede capturar más nuestra atención por un buen tiempo. Es una foto única en nuestro álbum. Quizá es una imagen insuperable en el momento en el que fue tomada, su contexto, las personas, la tecnología con que se tomó. Y a lo mejor está ampliada y enmarcada, ¿cierto? Es una imagen que queremos tener muy presente y se aprecia mucho más esa foto si hoy no es tan satisfactorio lo que vivimos como lo que sucedía cuando fue tomada. Cuando abrimos el libro de Ezequiel, tenemos inicialmente una fotografía única, una imagen impresionante. Es tan increíble lo que se describe que muchas interpretaciones surgen, así como cuando le hacemos exégesis a nuestra foto exclusiva. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué tenemos enfrente? Versículo 28. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Es la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y vamos a explorar un poco lo que significa cada descripción, pero
tengan presente estas preguntas. ¿Por qué el Señor decide revelarse así al profeta? ¿Qué hay en esta imagen que la hace tan significativa? ¿Y qué debería producir en nosotros esta fotografía? El mensaje que deseo que atesoremos en nuestros corazones a la luz de este texto es que recobremos el sentido de la gloriosa presencia del Señor. Ese es el mensaje para nosotros. Yo quisiera, de verdad, así como vemos esa foto y quisiéramos trasladarnos allá, yo quisiera trasladarnos al momento en que esto fue revelado. Ahí en el río Quebar, junto al profeta. Pero como una fotografía, no podemos volver al momento en que fue tomada. No obstante, cuando vemos la foto, algo se produce en nosotros. Y al leer este texto, mis hermanos, deseo que recobremos el sentido de la gloriosa presencia de nuestro Señor. ¿Cómo voy a explicar este mensaje? Considerando 3 elementos para entenderlo. Primero, el contexto de la imagen. Segundo, la descripción de la imagen. Y tercero, la reacción por la imagen. Estos son los elementos que vamos a tener en cuenta. Y cada uno de ellos aportará para que entendamos el texto y para experimentar su impacto. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el contexto de la imagen? Los primeros 3 versículos son bastante claros y nos dan el contexto en el que se encuentra el profeta Ezequiel. Versículo 1, en el año 30, al 5.º día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Y hay una nota que ya no es en primera persona, sino en tercera. En aquel día 5 del mes, en el año 5.º del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. El profeta y muchos de sus compatriotas no la están pasando bien. No la están pasando bien, son cautivos. Aunque la mejor traducción, de hecho la ofrece la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. La mejor traducción es desterrados. No están en su tierra. Están muy lejos de ella. Su rey ha sido desterrado y el profeta también ha sido desterrado. Israel está experimentando que las palabras del Señor son ciertas, que el que no cumple y no obedece a su palabra, los que tienen en poco su gran nombre, Él sí cumple lo que decreta. Quienes persisten en pecar, en la terquedad y la maldad de sus corazones. Aquel pueblo que debía ser imagen y gloria de Dios ha fracasado y entonces experimenta la justicia divina. Y no hay nada peor para uno que ser sacado a las malas de su tierra. La tierra en donde naciste, donde te formaste, que te ofrece su fruto y sus bienes. Ahora, hay algo que se adiciona a Ezequiel e Israel, y es que allí de donde fueron desterrados, en ese lugar mora Dios. Allá está la casa del Señor. Todavía no ha sido destruida. Allí puede ser adorado y Él puede ser cercano. Ezequiel es profeta, pero es sacerdote.
Y el estar lejos de Jerusalén debe ser un gran pesar y dolor para él. Ahora se encuentra en una tierra lejana, dominada por los caldeos, por los babilonios, una tierra maldita y hostil para el pueblo de Israel, una tierra aparentemente donde Dios no está, donde Dios no está. Y en ese contexto, algo sucede. Versículo 4. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. En el lugar menos esperado y en las circunstancias menos deseadas, Ezequiel contempla a Dios. Es en aspecto semejante a la gloria del Señor. Y en esta situación de destierro y desolación, Dios se revela al profeta. Pero, ¿cómo así? ¿Acaso el Señor no estaba en su casa allí en Jerusalén? Salomón lo dijo antes de que Dios morara en el templo. Lo dicen Reyes y lo dicen Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Para el apóstol Pablo, por ejemplo, también está bastante claro cuando le dice a los atenienses en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor Dios Todopoderoso es mucho más grande y glorioso como para ser confinado en un lugar y un tiempo específico. Él decidió venir a Ezequiel y mostrarse en semejante forma allí en el destierro. Y precisamente este contexto es muy importante porque, como vemos en el texto, Ezequiel, como profeta y sacerdote, sabía por qué estaban experimentando el cautiverio. Sentía quizá que Dios los había desterrado para estar lejos para siempre de su pueblo obstinado y rebelde. Pero el Señor tiene la iniciativa de venir a Él y mostrar su gloria. Y tal iniciativa asombra, porque quienes somos hijos de Dios, entendemos que en las peores circunstancias, es decir, en nuestro estado de muerte espiritual y desprecio hacia Dios, experimentando su ira en este mundo maligno y hostil, Él vino a mostrar su gloria. Revelar cuán glorioso es, y lo hizo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es posible recobrar el sentido de la presencia gloriosa de nuestro Señor, porque Jesús vino a nosotros, vino a mostrar a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso. En las condiciones más lamentables de pecado y rebeldía, Jesucristo vino a hacer visible a nuestro Dios. Estando en esta tierra a la que no pertenecemos y a la que Él tampoco pertenece, viene revelando su gloria.
si te sientes muy cómodo en este mundo, Jesucristo no es tan glorioso como parece. Pero al ver tus luchas con el pecado, al ver tus fracasos cuando caes en tentación, al ver la maldad reinante que nos rodea, necesitas ver algo muchísimo mejor. Necesitas ver a alguien mejor. A Jesús, quien viene con salvación de tu alma. Viene con poder para transformar nuestros corazones endurecidos. Viene con restitución para que volvamos a aquel a quien pertenecemos. Así que recobremos el sentido de la presencia gloriosa del Señor. Segundo elemento para lograrlo, la descripción de la imagen. Y el tratar cada detalle de la visión que tiene Ezequiel tardaría bastante tiempo. Pero hay algunos elementos clave que vale la pena explorar. Hay unos seres vivientes acompañados de unas ruedas. Y parece que se comportan como si fuera una carroza real. Una carroza que viene del norte. Eso es lo que dice el texto en el versículo 4. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube como fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. Y en su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. Ahora, ¿por qué es significativo la mención del norte? Y quiero que pongan mucha atención a esto, mis hermanos y amigos. ¿Por qué es importante la mención del norte? Porque primero, para Israel era conocido proféticamente que los enemigos del pueblo vendrían de esta dirección. Y segundo, porque es posible que el profeta usara terminología comprensible para sus lectores desterrados y también caldeos, que del norte viene una tormenta con el poder de Dios mismo, ya que las naciones vecinas a Israel identificaban el norte como la morada de los dioses. Interesante. Así que el Señor viene con gran poder y gloria en su carroza real como si fuera una guardia del gran rey. Y la descripción y la conducta de los seres vivientes y de las ruedas muestran determinación y propósito. Versículo 17, cuando andaban se movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres vivientes andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto me recuerda un poco, y quizá lo hemos visto en películas o aún en la historia humana, cómo las cortes reales acompañaban a los reyes, a las personas preeminentes cuando salían en grandes campañas, ya sea a la guerra o ya sea a comunicar algo, ¿cierto? O a darse a conocer. Rara vez se veía a un rey salir de su castillo solo. No, iba con su corte. Y de hecho, parte de esa corte puede que lo cargara él.
Y cuando esa corte llegaba a un lugar, entonces se manifiestan y presentan a aquel que están cargando o acompañando. Estos seres vivientes son como esa corte real que no solo lleva al rey, sino que también lo presenta. Y dice el versículo 22, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Y luego de la descripción de quiénes estos seres vivientes y estas ruedas les sirven, dice el texto en el versículo 26 que sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé, dice el profeta, que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que aparecían sus lomos y hacia abajo vi como algo, como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Definitivamente estamos ante una descripción impresionante y hasta perturbadora. Creo que mientras ustedes leían estaban haciendo el ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa imagen? ¿Cómo son esos seres vivientes, esas ruedas? ¿Quién está sentado allí? Y esta descripción, que para Ezequiel es muy significativa, lo es porque él es sacerdote y como tal conoce todos los detalles del inmobiliario del templo. Y esta visión trae detalles de ese lugar en donde está el Señor. Los seres vivientes, que más adelante lo vamos a ver, se describen como querubines. Esos seres vivientes los encontramos en el templo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en el propiciatorio, ¿cierto? Donde se revelaba la gloria de Dios. Y los colores, por ejemplo, característicos de las piedras preciosas, estaban en las vestiduras sacerdotales. Ahora, esta descripción también se asemeja mucho a lo que leemos en Éxodo capítulo 24, versículos 9 y 10. ¿Qué dice Éxodo? Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Ahora, aquí quisiera mencionar lo siguiente. Ante un texto tan simbólico y misterioso como el de Ezequiel, necesitamos de las mismas escrituras para entenderlo mejor y hacer justicia a lo que el autor quiere decir. Es claro por no solo Éxodo, no solo por la narrativa del Antiguo Testamento, sino por toda la Biblia. Es claro que estamos ante lo que dice el profeta en el versículo 18. La semejanza de la gloria del Señor. Es el Dios Todopoderoso venir en su carroza real como con gran poder y gloria
para cumplir un propósito establecido en Él que es inamovible. Es el Señor de gloria, venir con su corte marcial, empoderado y majestuoso para hacer cumplir sus palabras. Creo que ustedes recuerdan en las películas que el rey deja el castillo no por cualquier cosa. Y por lo general, los reyes piden a sus súbditos: preparen mi caballo, voy a salir, preparen mi corte, voy a la batalla, voy a comunicar algo en algún lugar. Los reyes dejaban sus castillos y se trasladaban en sus carrozas para cumplir una misión. Aquí hay una misión y lo vamos a entender a lo largo del libro. Pero lo interesante es que así viene el verdadero Rey Jesús, para traer su reino a la tierra. Así viene. Primero, sirviendo y rescatando a su pueblo, muriendo en una cruz para rescatarlo del pecado y resucitando para vencer la muerte, para luego volver a su trono, esperando volver, ya no como Salvador, sino como juez, como el todopoderoso Dios que juzga la maldad y restaurará todas las cosas. Desde su primera venida hasta su segunda venida, viene con su corte angelical, sirviendo a sus intereses y propósitos determinados por Él. No hay nada que detenga la marcha del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha venido a salvar a pecadores, trasladarlos de las tinieblas a su luz admirable, murió por nosotros para llevarnos a Dios, resucitó para ser declarado Hijo de Dios con poder, siendo Señor de la vida, quien volverá glorioso para ser adorado por el universo, y su pueblo se recree en Él por siempre y para siempre. Como nos recordaba el pastor Miguel Ángel, Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué imagen traemos a nuestra mente ante nuestras perturbadas vidas? ¿Qué necesitamos observar ante nuestra frágil humanidad? Pecamos de muchas formas. Batallamos contra el deseo rebelde de nuestro corazón. Enfermamos. Vemos la muerte hacer lo suyo. La insatisfacción nos acecha porque por más cosas que tengamos, por más logros que alcancemos, por más esfuerzos que realicemos, no hay plenitud. ¿Qué imagen requerimos para poner en nosotros esperanza? Para darnos esperanza. La imagen de aquel glorioso Dios viniendo a nosotros para mostrar nuestro vacío que Él está dispuesto a llenar, y lo hará con quienes confíen solamente en Él. ¿Por qué cuando vemos una fotografía valiosa para nosotros quisiéramos volver al momento en que se capturó? Lo increíble de la visión de Ezequiel es que es una imagen en movimiento. Es la semejanza de la gloria de Dios que se ha revelado desde mucho antes que el profeta, que se ha revelado en Jesucristo.
que se ha revelado en nuestras vidas para que anhelemos disfrutar esa gloria eternamente. Es una fotografía viva que muestra al gran Rey desarrollando su plan redentor para su gloria y para nuestro gozo. Hermanos y amigos, puede que una radiografía muestre un cuerpo limpio de cáncer, y gloria a Dios por eso, pero jamás se comparará a la imagen de Cristo crucificado limpiando nuestros pecados con su sangre. Puede que un TAC muestre un cuerpo restaurado de una enfermedad autoinmune, pero no tiene comparación con la descripción histórica de Cristo dejando la tumba vacía y apareciendo como el Señor de la vida, pues ha vencido la muerte. Puede que una fotografía muestre cuán bueno fue el tiempo con aquellos parientes con los que compartimos y ya no están, pero no se compara a la descripción del gran Rey viniendo a nosotros para enjugar toda lágrima de nuestros ojos y restaurándonos para vivir en una tierra renovada, donde la idea de insatisfacción no existe. Pues este Rey dirá a quienes confiaron plenamente en Él: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos fijar nuestra mirada en la mejor de las imágenes para que recobremos el sentido de la presencia gloriosa del Señor. Él, nuestro Dios y Rey, ha venido a nosotros. Por último, el tercer elemento para que recobremos el sentido de la presencia gloriosa del Señor, y es la reacción por la imagen. ¿Cómo reacciona el profeta a la visión? Versículo 28, al final: cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. No se puede esperar otra reacción ante semejante imagen. El profeta sabe que Dios ha venido a él y que esta manera de mostrarse supera las circunstancias en las que se encuentra Ezequiel. El pesar y la nostalgia del destierro pasa a un segundo plano, porque aquí está la gloria del Señor. El profeta la está viendo. Dios reenfoca la mente de Ezequiel para que la situación que está padeciendo no neutralice lo que el Señor quiere decir a través de él. Sí, las circunstancias son lamentables, estamos en cautiverio, pero viene el Señor glorioso a comunicar algo. Es el todopoderoso Dios viniendo para hablar de nuevo a su pueblo. Ahora el temor es hacia Dios, no hacia los caldeos, hacia los babilonios. Ahora la atención está en el gran Rey. Ezequiel se postra ante su majestad porque va a hablar. Y la pregunta es: ¿qué tendrá que comunicar el Señor para mostrarse a Ezequiel de semejante forma en ese lugar inhóspito y alejado? ¿Qué tendrá que decir? ¿Qué tendrá que comunicar Dios para que luego de haber enviado a muchos de sus profetas a lo largo de la historia, ahora tenga que enviar a su Hijo, por quien existe el universo y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Qué tendrá que decir? ¿Cuál es nuestra reacción al saber
que Dios vino a morar entre nosotros, mostrando su gloria y mostrando que no somos dignos de ella, a menos que nos postremos y nos humillemos ante su majestad. Cristo vino para mostrarnos a Dios, para que le escuchemos atentamente, para que recobremos el sentido de su gloriosa presencia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros confesamos a Dios, pero vivimos como si Él no existiera? Como si Él no estuviera ahí. Como que Él está allá, lejos, y nosotros aquí, abandonados en este mundo. Oramos al Dios que habita en lo alto y en lo sublime, como dice Isaías, pero no al que también mora con el espíritu humilde y quebrantado. Para Ezequiel, el Señor estaba lejos, pero el Señor se acercó al profeta. ¡Cuán glorioso es! Se acercó al profeta para decirle: aquí estoy. Esta es mi gloria. No depende de tus circunstancias, no depende de un lugar, no depende de ti. Vengo como el gran yo soy a hablarte. El Dios excelso y majestuoso puede ser visto por el profeta para que recobrara el sentido de la presencia gloriosa del Señor. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, puede ser visto por nosotros por fe, atendiendo a su descripción gloriosa, para que recobremos el sentido de su gloriosa presencia. Un texto como este requiere mucho estudio y análisis. ¿No se imaginan desde hace cuánto venimos estudiando este texto? Pero los detalles que da Ezequiel no son para que entendamos a Dios, sino para que lo admiremos. Contemplemos al todopoderoso Rey y Señor. Y sí, las descripciones que hace el texto son asombrosas y vale la pena profundizar en ellas. Se pueden ampliar y discutir, pero más allá de los detalles y de lo que puedan significar, esta es la semejanza de la gloria del Señor, para que recobremos nuestro sentido de su presencia gloriosa, de que Él es real, de que existe, de que trasciende el tiempo y el espacio, de que su determinación y propósito se lleva a cabo, pues Dios, sobre todas las cosas, lo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ezequiel no está ante una imagen nostálgica. Él no está ante una imagen nostálgica. Está ante una visión del ser de Dios, empoderado, glorioso, sublime, victorioso, soberano, preeminente. Una visión que no es lejana a nosotros, pues Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino para servirnos y rescatarnos, pero viene como el Cordero León, el Juez majestuoso, el excelso Dios, montado en su caballo, para regir a las naciones con vara de hierro, destruyendo a todos sus enemigos y restituyendo a su iglesia. Así que fijemos nuestra mirada en esta fotografía única que todavía se viene desarrollando, para que recobremos el sentido de la presencia gloriosa de nuestro Señor.